27, las pisadas del maestro. Quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Ando más cerca de Él que me guía, cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia Él por el don de la gracia, voy al descanso glorioso sin ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con Él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con Él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Jóvenes, favor de pasar sus clases con sus maestros y maestras. Youth, if you'll please go to your classes with your teachers. Y Alejandro, favor, traernos la palabra de Dios. Eso fue nomás para despertar. Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar en este primer día de la semana. Día, hermanos, en el cual el pueblo de Dios, esa nación santa, ese real sacerdocio se reúne para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Damos la bienvenida también a nuestros visitantes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Qué bueno que se dieron el tiempo de estar aquí para estudiar la palabra de nuestro Dios. El estudio, hermanos, de esta mañana lo he basado en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y verso 21. Así que si trajo su Biblia, por favor vaya a la primera carta de Pedro, capítulo 3.
versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hasta ahí, hermanos, la lectura. Hemos leído, hermanos, infinidad de veces este texto y lo vamos a seguir leyendo cientos o miles de veces más, especialmente aquellos que acostumbramos leer nuestra Biblia muy seguido. Y cada vez, hermanos, que leemos los pasajes, siempre aprendemos algo nuevo de ellos. Esta es la sabiduría de Dios, de que como usted va estudiando su Biblia, Dios va dando entendimiento y le va sacando cada vez extracto, sabor, enseñanza a la Biblia. Especialmente, hermanos, cuando escudriñamos la Escritura. En esta ocasión, hermanos, yo quise agarrar de este pasaje algo que me llama mucho la atención: aspiración. Esa palabra aspiración, dice el verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Claramente, hermanos, podemos ver a través de la carta cómo el apóstol Pablo explica a la iglesia lo que es el bautismo. Y todo lo que se puede llegar a hacer, hermanos, después que la persona es o sale de las aguas del bautismo y viene a formar parte del cuerpo espiritual de Dios. Pedro, hermanos, le explica a la iglesia lo que es y les dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando, ponen un paréntesis, ¿verdad? No quitando las inmundicias de la carne, pero sí como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. La iglesia debía entender, hermanos, perfectamente que todo esto viene a ser de una forma espiritual. Debería entender también, hermanos, perfectamente que el bautismo es el medio de salvación y es el medio para poder entrar al reino espiritual de Dios. No hay otro medio, no se añade a la iglesia si no es por medio del bautismo. Las doctrinas falsas enseñan lo contrario. Y hace poco debatía con un muchacho joven acerca de ello. Para él dice que no es importante el bautismo para salvación. Es importante, dice, pero no para salvación. Si una persona está en el hospital gravemente y se está muriendo y reconoce que Cristo es el Hijo de Dios y se arrepiente, ¿Dios no le va a salvar? Claro que sí. Dije, aunque no haya sido bautizado, ¿sí? Bueno, la Biblia enseña, hermanos, lo contrario. Hay que estar preparados nosotros, hermanos, en cuanto a ello, para poder debatir con la palabra de Dios, porque Cristo mismo, hermanos, recuerdan cuando le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar. Le dije, yo no soy yo. Lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Entonces, por eso cuando la persona tiene vida, está lleno de vida, debe interesarse en las cosas de Dios, debe tomar con mucha seriedad su salvación y tomar la decisión de venir al bautismo. Cuando esté en los momentos más críticos de su vida y a punto de morir, él puede arrepentirse, él puede hacer lo que él quiera, pero ya no se va a poder. Será demasiado tarde. La salvación, hermanos, el bautismo es esencial para la salvación. Sin embargo, el apóstol Pedro, cuando está explicando esto, también les dice, no significa que van a cambiar sus hábitos. Ellos, hermanos, la iglesia y todos nosotros también, cuando venimos a los pies de Cristo y fuimos bautizados, venimos, hermanos, con un estilo de vida por años. La manera de nuestro hablar es muy diferente, la manera de vestir, de pensar, de actuar es muy, muy diferente. Entonces, hermanos, no esperemos un cambio de la noche a la mañana. Y esto es muy normal. Pero aclara, ¿verdad? O añade, pero sí la aspiración
a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y ahí lo cambia todo. Pero basado en esta palabra, hermanos, la clase que quisiera considerar con ustedes en esta mañana, le he titulado Aspiración a una vida consagrada a Dios. Porque la pregunta, hermanos, que debemos hacernos, ¿qué se necesita para vivir una vida consagrada a Dios? Es algo que nos debe interesar a usted y a mí, porque es nuestra vida espiritual. Lamentablemente, hermanos, cuando vinimos a los pies de Cristo, cuando confesamos a Jesucristo como nuestro único Salvador y fuimos bautizados en las aguas del bautismo, cuando nos levantamos de las aguas del bautismo, hermanos, nos levantamos para andar en una vida nueva. Y dentro de esa vida nueva debemos aspirar a una vida consagrada a Dios, a una vida, hermanos, de santidad, a una vida, hermanos, de justicia, a una vida diferente, completamente diferente. Si usted pensaba que es lo mismo, déjeme decirle que no. Desde el punto de vista carnal, sí, pero desde el punto espiritual cambia todo. Es un asunto, hermanos, completamente diferente. No es lo mismo, segundos antes, hermanos, de ser sumergidos en las aguas del bautismo, que cuando nos levantamos para andar en vida nueva. Ahí lo cambió todo, en un sentido espiritual. Y ahorita lo vamos a ver en qué sentido cambió. Así que, si usted no ha visto, hermanos, un cambio en el cristiano, si usted no ha visto una transformación en el cristiano, es porque él se levantó de las aguas del bautismo, se sintió normal, me sigo llamando Alejandro, sigo teniendo vida, no sentí que morí y comienzo a vivir una vida igual. Completamente igual. Salgo y sigo practicando lo mismo, hablando igual, yendo al trabajo o a la escuela y haciendo lo mismo que hacía, pero no es lo mismo. Y así pasaron meses y años y al hermano nunca se le vio una transformación porque no aspiró a una buena conciencia hacia Dios, porque no aspiró a cambiar su vida, porque no aspiró a una vida consagrada a Dios. Entonces, ¿qué se necesita? Hermano, no lo había visto de ese punto de vista. Yo pensé que el haber sido bautizado, fui salvo, sí fue salvo. Sus pecados fueron perdonados, pero no aspiró. ¿O cuántos, más bien, hermanos, estamos aspirando a una vida consagrada a Dios? ¿Cuánto estamos aspirando, hermanos, a cambiar nuestras vidas, a transformarlas para el servicio de Dios? Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, número uno, hermanos, se necesita un claro entendimiento de cuál es nuestra condición actual. Necesitamos, hermanos, tener muy claro este punto. ¿Cuál es nuestra condición? Después, hermanos, que fuimos levantados de las aguas del bautismo. Porque la condición que teníamos minutos antes, hermanos, de ser sumergidos en las aguas del bautismo es completamente diferente a nuestra condición actual. En Romanos capítulo 6, ahí nos va a decir el apóstol Pablo cuál es nuestra condición actual después del bautismo. Romanos capítulo 6, verso 3 y verso 4. El que lo tenga, le dé la lectura. Gracias, hermano. Hasta ahí está bien. 3 y 4. Le voy a dar lectura desde el verso 1. ¿Qué pues diremos a esto? El apóstol Pablo, hermanos, ha venido tratando asuntos con relación a ello. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y le está hablando, hermanos, a la iglesia. Dice, en ninguna manera,
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿En qué momento morimos al pecado? En el bautismo. Ahí morimos al pecado. Entonces, los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis? Y hace una pregunta, hermanos. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Fíjense bien. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, basados en este texto, ¿cuál es nuestra condición actual después que fuimos levantados de las aguas del bautismo? Para andar en vida nueva. Bueno, en este caso ya le está hablando a la iglesia que tiene años, ¿verdad? Y que no añadió y da el consejo de lo que tenemos que hacer para transformarnos, para cambiar, para lograr, hermanos, tener una vida consagrada a Dios. Nos da los consejos, ingredientes específicos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Muy buen punto, hermano. Hermano Juan. Ok. Si yo me paro aquí, hay una línea que no se ve, pero si yo me paro de este lado, ¿sigo estando igual? Parece que sí, ¿verdad? Estoy igual, pero ya no estoy igual. Necesito entender cuál es mi condición actual. Ya no es esta. Ya no es esta, ¿eh? Ahora es esta. ¿Cuál es mi condición actual? Y lo acabamos de leer. ¿Cuál es, hermano Jaime? Y claro, hermano, que debemos de pensar cuál es, en qué momento estamos. Analizar nuestra vida. ¿Qué hice? ¿Fui bautizado? ¿Qué va a implicar eso? ¿Qué es mi responsabilidad ahora? ¿A qué debo aspirar? Todas esas cositas, hermanos, son importantes, pero que lamentablemente, hermanos, tengo que decirlo, muchos cristianos no aspiraron, no consideraron su condición actual. No la están considerando aún. Ya tienen años, en la iglesia. Hermano. ¿Qué dijo, hermano Víctor? Hermano Epi. Okay. Y hay bastantes consejos, hermana, gracias, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En cuanto a la vida que llevaban antes, ahora, en su condición actual, se tienen que despojar de ello. Y ahorita lo vamos a mirar, todo ello, ¿verdad? Gracias, hermana. Ahorita, hermanos, estamos iniciando el estudio, nos acabamos de levantar de las aguas del bautismo. ¿Cuál es nuestra condición actual?
y claro que andamos en vida nueva, hablando en un sentido espiritual, nacimos, acabamos de nacer. Así se lo dijo el Señor Jesucristo a aquel fariseo llamado Nicodemo, ¿verdad? El que no naciere de nuevo. Y dijo este hombre, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Será que se puede entrar en el vientre de nuestra madre y volver a nacer? Cristo le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo les hablo, hermanos, en un sentido espiritual, el que usted y yo nacimos de nuevo, pero la palabra que me interesa aquí es, hermanos, que somos sepultados. Por eso, Pablo dice, no podemos vivir en pecado. Porque si morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, nuestra condición actual, hermanos, después que nos levantamos del bautismo, de las aguas, quedamos sepultados ahí. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 y verso 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y ya no qué? Ya no vivo yo. Él se refería, hermanos, en un sentido espiritual. Él entendía cuál era su condición actual cuando se crucificó con Cristo. Somos bautizados en la semejanza de su muerte. Es un ejemplo claro, hermanos, de cómo Cristo se levanta en la cruz, es sepultado y luego resucita. Esto es la semejanza del bautismo. Es la semejanza de la salvación. Tenía que preparar todo ello, hermanos, para que por medio de ello nosotros también andemos en vida nueva juntamente con Él. Porque fuimos sepultados, dice el apóstol Pablo, juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Cuántos entendemos esto? ¿Cuántos? ¿Será que no me siento crucificado con Cristo? ¿Será que yo me siento vivo para la carne todavía? ¿Vivo para el pecado? ¿Practico el pecado? ¿O será que ya no vivo yo? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos se animan a levantar la mano para decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo? Mas ahora vive Cristo en mí. ¿Cuántos podemos levantar la mano para decir eso? Bueno, ¿la deberíamos de levantar todos? Porque esa es nuestra condición actual. Queramos o no queramos, estamos muertos, hermanos. Sepultados en las aguas del bautismo. Y ahora andamos en vida nueva, hablando en un sentido espiritual. Somos parte del reino espiritual de Dios. Y así como dijo Pablo, así lo debemos decir nosotros. Y si no lo decimos, es porque no nos sentimos crucificados con Cristo. Todavía no tenemos, hermanos, la confianza de decir, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nos falta mucho para llegar ahí. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque no hemos aspirado a hacerlo. ¿Sí? El libro de Hechos, apóstol Pablo, Hechos 20, 24, ¿verdad? Dice que ninguna cosa hago caso, ¿verdad? Ni estimo mi vida para sí mismo, con el fin de acabar la carrera, dice, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No, Pablo entendía, hermanos, perfectamente todo lo que implicaba el ser cristiano. Él sabía, hermanos, y si alguien, no sé con quién platicaba, con alguno de los hermanos de acá, cómo la vida cristiana, hermanos, se compone de gente humilde, de gente sencilla, de gente, Jesucristo, el Señor, hermanos, escogió gente de lo más humilde que pudiera haber para establecer el reino, para que trabajaran en su reino. Fíjense bien. Y les dio la sabiduría que necesitaban. Entonces, ¿por qué vaya a escoger al apóstol Pablo? Un hombre de eminencia, preparado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos, sumamente importantes y reconocidos en aquel tiempo. No cualquiera estudiaba con él. Muy preparado el hombre,
fariseo de fariseos, dice, en cuanto a la ley irreprensible, la conocía al pie de la letra. Tenía mucho poder económico, poder social y político. Cuando él agarra las cartas, hermanos, para ir a Damasco a apresar cristianos, esas cartas no se las daban a cualquiera. Él tenía muy buenas amistades políticas. Sabían quién era, el poder que tenía, y tenía gente con él. Y se las dieron porque él lo escogió. Instrumento escogido más le dice. ¿Para qué? Y fíjense, hermanos, fíjense. Después de que Pablo es sepultado en las aguas del bautismo, ¿saben lo que dijo en Efesios, o que es Filipenses capítulo 3? Cuando empieza a decir todo lo que él era, todo lo que él tenía, todo lo que había logrado, ahora lo tengo por basura. Me doy cuenta que eso no es nada. El poder político, económico, social, el estudio que yo tenía, las letras, el griego y el arameo y el hebreo, yo creo que sabía todos los idiomas, no es nada. Todo lo he dejado y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Se dio cuenta, hermanos, que el tener a Cristo en su vida era lo mejor que podía pasarle. Y luchó, hermanos, y trabajó arduamente por la iglesia para tratar de inculcarle a la iglesia la importancia que es estar en Cristo. Por eso, hermanos, nosotros cuando nos levantamos de las aguas del bautismo, debemos aspirar a una vida consagrada a Dios. Pablo aspiró a esa vida y lo logró. Luchó, hermanos, incansablemente para transformar su vida, para servirle al Señor. En esa ocasión cayó de rodillas y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no era ignorante, ¿eh? Entendió perfectamente cuando Cristo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entendió, era un hombre muy inteligente. Él perseguía a la iglesia, ¿verdad? Era Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y lo hizo. De ahí en adelante, hermanos, Saulo de Tarso fue un cambio tremendo. Aspiró a una vida consagrada a Dios. Se lo inculcó a la iglesia que había sido llamada a la santidad y tenían que vivir una vida santa. Y cuando alguien no andaba bien, como el apóstol Pedro, lo reprendía cara a cara porque las cosas de Dios se tienen que hacer bien. Se tienen que hacer bien. Entonces, hermanos, necesitamos tener un claro entendimiento de cuál es nuestra condición actual después que fuimos levantados de las aguas del bautismo, para poder aspirar a una vida consagrada a Dios. ¿Levantó la mano, mamá? Yo estaba mirando la condición de Pablo, como él era muy estudiado y importante en política, en todo, ¿verdad? Pero su corazón estaba enfocado en Dios. Uh-huh. Él dedicaba a Dios, entonces yo lo que mira es el corazón de las personas, porque él defendía, por defenderla, como él estaba en la religión de Moisés, Uh-huh. él por eso perseguía a los cristianos, él por eso que hay que matar, porque se sentía muy ofendido que estaban hablando de Jesucristo y que estaban haciendo menos a su corazón. Fue lo que llevó a que Dios lo eligió y todo que sabía para poder hablar ante reyes, como estaba educado, sabía idiomas, que podía hablar ante gente poderosa y de eminencia. gente grande. Sí, todo estaba dentro del plan de Dios. Este hombre es preparado, hermanos. Fíjense cómo trabaja Dios. El hombre es preparado porque le iba a servir más tarde. La convicción que Pablo tenía de defender la ley de Moisés, bueno, esos cristianos nuevos, ¿qué es eso? Cuando tenemos ya casi 2000 años con esta ley, él defendía. Su convicción era defenderla. Y la ley era de Dios. Por eso Pablo en sus cartas dice, yo creía hacerlo bien, pero andaba mal. Lo hice por ignorancia. Lo hice por ignorancia. Pero ahora es diferente. Ahora me doy cuenta que hubo un cambio. Ahora me doy cuenta que sigue siendo el mismo Dios, que el plan de Dios se está llevando a cabo, que Cristo ha venido, es el Hijo de Dios, que ha muerto en la cruz por mis pecados, y me doy cuenta que esto sigue siendo de Dios.
Necesito seguir trabajando en favor de la iglesia ahora. Y Pablo comienza su ministerio. Y podemos ver, hermanos, el gran trabajo de este hombre. Como les he dicho en otras ocasiones, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Y claro, inspirado por el Espíritu Santo, por la misma preparación que él tenía. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos sentimos o dejamos nuestra vida sepultada, nuestra vida pasada en las aguas del bautismo? Aquella jactancia que Pablo tenía, aquellas amistades, aquellas prácticas mundanas, aquellas tradiciones, todo aquello que lo hacía sentirse grande delante de los hombres, según la carne, lo dejó, hermanos, por Cristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos dejado todo ello? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos aspirando a una vida consagrada a Dios? Cuando escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 22 y 24, mire lo que dice ahí. Pablo, ya siendo un cristiano, fervoroso, activo, siervo del Señor, escribe esta carta, hermanos, desde la ciudad de Roma estando preso. Y mire lo que le dice a la iglesia, hermanos. ¿Cuál es la preocupación de Pablo por la iglesia? Capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gracias, hermano. En cuanto a la pasada manera de vivir, es lo que les decía ahorita, hermanos, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo está, hermanos, en la mente. Todo está en lo que yo decida. Todo está, hermanos, en lo intelectual. Todo está ahí. Si yo decido hoy hacer un cambio en mi vida, es porque yo lo decido. Es porque yo lo quiero hacer. Es porque así lo he determinado. Es porque es lo que más me conviene. Es porque yo lo voy a hacer y nadie me lo va a impedir. Hoy inicio un cambio en mi vida. Mañana despertaré por la gracia de Dios y haré cosas que no había hecho. Practicaré cosas que no había hecho. Estudiaré más, analizaré más las cosas de Dios y trataré de involucrarme más en las cosas de Dios. Y trataré de hacerlo mejor para el servicio de Dios. Eso es aspirar, hermanos, a una vida consagrada a Dios. Pero si no nos hemos despojado de ese viejo hombre que no nos permite correr nuestra carrera, si no hemos quitado, hermanos, a un lado todas esas prácticas, sí, dice el apóstol Pedro, no nos quita las inmundicias, el bautismo, pero sí la aspiración, hermanos, pero sí la aspiración a una buena conciencia a Dios. Eso lo cambia todo. Entonces, hermanos, para que podamos aspirar a una vida consagrada a Dios, debemos, hermanos, sepultarnos con Cristo, andar en una vida nueva y despojarnos, hermanos, de todo lo que nos estorba para poder servir fielmente a Dios. Todo aquello que practicábamos, todo aquello que vivíamos en la carne, malas palabras, pleitos, celos, iras, contiendas, toda inmundicia, idolatría, hechicería y tantas cosas más que practicábamos, ya no es posible, hermanos, ya no es posible que estén en nuestras vidas, porque se quedaron sepultadas en las aguas del bautismo. ¿Y Dios nos perdonó todo? ¿Sí o no? ¿Hay algo que no nos haya perdonado? Y fíjense bien lo que Pablo está hablando aquí, hermanos. Está hablando de hechicerías. ¿Cuántos practicaron la hechicería? ¿Cuántos fueron a ver lo que les dicen brujos, verdad? ¿O brujas? ¿Hay de los dos? ¿Cuántos? ¿Cuántos vimos, hermanos, con nuestros ojos cosas del mal? Dios no lo perdonó.
Por lo tanto, usted y yo, hermanos, todas esas cosas se quedaron ahí a un lado. Ahora vivimos en este mundo, seguimos viviendo en este mundo, hermanos, pero dentro del reino espiritual de Dios, que es la iglesia. Ahora tenemos un Padre Celestial, a quien le rogamos, a quien le pedimos, quien nos ayuda, quien nos protege. Y ahorita vamos a ir viendo todas esas cosas más adelante, para ver todo lo que se puede lograr hacer, o todo lo que podemos llegar a hacer, cuando aspiramos a una vida consagrada a Dios. Entonces, hermanos, todo eso se quedó sepultado. El Señor dijo, no más. Y si nacimos de nuevo, una nueva criatura, hoja en blanco, borrón y cuenta nueva. Ahí iniciamos, hermanos, una vida diferente. ¿Cuántos estamos batallando para deshacernos de ello? ¿Cuántos seguimos practicando las mismas cosas? ¿O ya no practica lo que practicaba antes? Yo espero que no. Hermano Víctor y luego hermano Arnoldo. Sí, hermano, ahorita por lo que estaba diciendo, ¿verdad? De cuántos no practicaron la miseria, ¿verdad? Porque es ahí primera de Pedro 3:10, ¿verdad? Dice que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal, que sus labios no hablen engaño, que apártate del mal y haz el bien, ¿verdad? Busca la paz y síguela. Pero ahí a lo que voy, ¿verdad? Es de que apártate de todo el mal, ¿verdad? No nomás de hechicería, de todo lo que incluye, ¿verdad? Las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Arnoldo. Es bien difícil servirle al diablo, ¿verdad? Como él, ¿verdad? Cuando perseguía a la iglesia, ¿verdad? Era parte de Satanás, ¿verdad? Y transformarse al lado del espíritu, ¿verdad? Sabemos que la carne y el espíritu, ¿verdad? Pelea, ¿verdad? Cualquier ser humano ahorita, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Él estaba en contra de los cristianos, los mataban, los golpeaban, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Y aquí 1 Corintios 9:27 dice, si no que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, golpeaba a él mismo, peleaba con él mismo porque estaba entre la carne y el espíritu. Y en Romanos explica Pablo, hermanos, y fíjense cómo dice, y hay que entender perfectamente estos versículos. Me acordé ahorita por lo que dijo, hermanos. Pablo mismo se dice miserable de mí. Porque con el cuerpo quiero servir la carne, pero con el espíritu quiero servirle a Dios. Y tengo una lucha dentro de mí. Hay que entender eso perfectamente, porque muchos cristianos han dicho, ahí está, hermano. Mismo Pablo pecaba porque vivía en la carne, pero con el espíritu servía a Dios. Y nosotros servimos a Dios con el espíritu. Por lo tanto, podemos pecar con el cuerpo. Cuidado, Cuidado, no está hablando Pablo de eso, Es una mala interpretación. Pero sí tenemos una lucha espiritual. Y también en los Efesios capítulo 6, Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra las potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que usted y yo tenemos, hermano. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, para que nos demos cuenta de la lucha que tenemos a diario. Y la tendremos hasta que Cristo venga. ¿Y cuándo inició también? Todo eso. Pero fíjense, hermanos, que volviendo a un punto ahorita, como dijo el hermano, de lo de las hechicerías, una vez me dijo una hermana de la iglesia, ¿y su esposa, hermano, cómo sigue? Bien, pues ya sabe, le dije, batallando con su enfermedad de ella. Esa mujer siempre vivió mala. ¿No le habrán hecho algo? ¿Algo? Sí, hermano, porque usted sabe ahorita la maldad. Llévela con alguien que... ¿Cómo, hermana? ¿Con alguien de qué? Pues sí, con alguien que... No, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y se nos hace fácil, hermanos. Es que no me halla el doctor. Pues no lo he estudiado bien. Por eso no le encuentra. Y acudimos a ese tipo de lugares, hermanos. Y luego, lamentablemente, nos curamos y decimos, ¿ves si tenía? Y a veces la misma mente de uno es la que nos sana. Hay que tener cuidado, hermanos. Nada de eso
el cristiano debe practicar. Todo eso es pecado delante de Dios, no es permitido, así que nosotros debemos andar, hermanos, una vida completamente nueva. Completamente. Por eso hay que entender nuestra condición actual. Mientras no tengamos un claro entendimiento de nuestra condición actual, viviremos como vivíamos antes. Claro, vendremos a la iglesia, cantaremos, practicaremos de la Santa Cena, escucharemos la palabra, nos iremos a la casa. Cuando no hay un claro entendimiento de cuál es nuestra condición actual, de cuál es nuestra responsabilidad después de ser bautizados. Entonces, hermanos, es importante que usted y yo meditemos con más seriedad, más detenidamente en cuanto a ello y tener, hermanos, un claro ejemplo de nuestra condición actual. Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Dios sabe, hermanos, que es muy difícil que una persona cambie de la noche a la mañana, pero sí le ha dado entendimiento para entender cuál es su condición actual al ser levantado de las aguas del bautismo y aspirar a una vida nueva en el bautismo. Pero también, hermanos, aparte de que somos sepultados con Cristo, ahora somos nuevas criaturas. Según a los Corintios capítulo 5 y verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, de otra manera no. Aunque le enseñen lo contrario, aunque le digan que es salvo, aunque le digan que usted aceptó de corazón al Señor, es mentira. Necesita estar en Cristo, morir en las aguas del bautismo y nacer de nuevo para poder ser una nueva criatura. Somos niños recién nacidos en Cristo. Y esto, hermanos, esto estaba dentro del plan de Dios. No hay otra manera, hermanos, no hay otra manera de entrar al reino, no hay otra manera, hermanos, de morir y volver a nacer si no se obedece el plan eterno de Dios. Cristo sabía, hermanos, que esto era parte del plan de Dios para redimir al hombre. Segundo a los Corintios capítulo 5, verso 18 y 19, ¿qué dice ahí, hermanos? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Fíjense bien, hermanos. Pónganle mucha atención a la escritura. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios. No es del hombre, hermanos. No es del hombre. Cuando Cristo le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, era de Dios el plan. Él entendía que era de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjense bien, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Por eso Juan, hermanos, por eso Juan dijo, de tal manera amó Dios al mundo. No supo descifrar el gran amor de Dios, el inmenso amor de Dios, y no encontró palabras. Y yo creo que nadie las encontraremos, nadie lograremos entender la magnitud de ese amor que Dios tuvo para con el hombre. Y le pone nomás de tal manera. No sé de qué manera. No se puede explicar. Porque conociendo Dios al hombre, da a su Hijo Jesucristo para reconciliarlo. Porque Dios quiere, hermanos, que estemos reconciliados con Él.
la razón que Cristo no ha venido no es porque no quiera venir. No es porque Dios no quiera ya venir o enviar a su Hijo. Es porque no quiere que ninguno perezca. Él quiere reconciliar al mundo. Pero el mundo, hermanos, en lugar de acercarse a Dios, se aleja más. El pecado, hermanos, se extiende y se está extendiendo en gran manera. La maldad ha crecido en gran manera. Y esos tiempos peligrosos que Pablo le dijo a Timoteo, que vendrían, ya llegaron. Esos postreros días son estos. Vivimos, hermanos, tiempos peligrosos. La maldad del hombre ha incrementado en gran manera. Y aún así Dios, en su misericordia y en su paciencia y en su bondad y en su gran amor, es paciente. Quiere reconciliar al mundo. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. El hombre no quiere venir. No quiere reconciliarse con Dios. Hermano. Sí, hermano, debemos de tener cuidado, ¿verdad? Los que estamos convertidos, porque hay que ponernos el escudo de Dios, como dice, ¿verdad? El escudo de la fe. Para aguantar los dardos del diablo. Porque yo he visto, bueno, esos son del mundo, ¿verdad? También. Que hace poco vino un artista a México y me llamó mucho la atención de que las chamacas y chamacos desobedeciendo a sus padres fueron a verla, a esa persona, que es muy famosa, dice, yo no la conozco, pero vinieron de varios pueblos de México hasta México DF, porque se iba a presentar. Así quisiéramos que viniéramos a ver a Dios, ¿verdad? Ellos estuvieron un día antes o 2 días para conseguir un boleto, aunque sea de reventa, dijo. Ahí salió el anuncio que quería, aunque sea de reventa. Pero hasta le lloran a los artistas. Cuando vino también el otro artista que le dicen el conejo malo, yo creo, también se quedaron un día antes o 2 días para conseguir un boleto. Bad Bunny. Dicen el conejo malo. ¿Alguien conoce de Bad Bunny? Todos. Y pues sí, otra vez desobedecen a sus padres y les pasa lo que les pasa, porque van sin el permiso de ellos y un día antes o 2 días antes a ver a sus artistas. Así quisiera yo que estuviéramos viéndole a Dios con esa ansia de venir más temprano. Yo he visto cómo desde una noche antes se van a dormir para alcanzar un boleto, antes. Y está lloviendo y el hombre ahí está acurrucado, aguantando el frío y el agua. Y yo que iba a estar ahí, por favor. Nomás para agarrar un boleto para entrar a ver al hombre cantar. Y le lloran. Imagínense, hermanos, a la iglesia llegamos tarde. O no venimos, porque nos desvelamos. Es muy duro, hermano, levantarnos temprano y mejor voy en la tarde. Qué fácil, ¿eh? Qué tipo de convicción, ¿verdad? De qué manera le agradecemos a Dios tanto que ha dado por nosotros. Cuando consideremos lo que Dios ha dado por nosotros, hermano, especialmente la vida de su Hijo Jesucristo, entonces tendremos conciencia, empezaremos a aspirar a una vida mejor. Por lo menos llegaremos temprano. Hermano Juan. Bueno, es que lamentablemente no hemos comprendido, y yo me incluyo, todos somos pecadores y por algún motivo estamos aquí ante la presencia de Dios para cada día ser mejor ante Él, ¿verdad? No hemos comprendido este concepto de que no es lo mismo estar en luz y andar en luz. Es muy diferente. No es que yo venga a la iglesia y me siente y yo me voy a hacer santo y yo me voy a hacer perfecto y merecedor de la vida eterna, sino mis hechos, mis actitudes y mi cambio de mente y de vida es lo que me va a aspirar y anhelar vivir por Cristo. Entonces debemos entender esto, hermano, que es muy diferente, estar o andar en Dios. Y nosotros debemos que andar. O sea, es fácil de entender, ¿verdad? Pues sí, la Biblia dice que yo debo ser luz ante los hombres, pero es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque no me voy a ver bien. Con toda la mesa de mis amigos, donde ellos están tomando licor y yo no me voy a ver bien. En algo tan simple, hermanos, y tan sencillo, echamos a perder nuestra vida cristiana. Menospreciamos el sacrificio de Cristo. En algo tan simple y tan sencillo
cuando deberíamos de ser el gran ejemplo. Debemos ser luz y andar en luz, hermano. Sí, hermano. Ahí el apóstol Pablo, de lo que es Romanos 12, ¿verdad? Os ruego, hermano, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Que es santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un sacrificio de la carne, ¿verdad? Levántate más temprano. La carne te está diciendo, ahí estás en la cama, ¿verdad? No te levantas, unos 15 minutos más. Y nada, ¿verdad? O sea, en el día del Señor, ¿verdad? Haces ese sacrificio. Es un sacrificio cuando ¿verdad? De que te vas a levantar 15 minutos más temprano para llegar al tiempo, ¿verdad? A adorar a Dios. Saben, hermanos, que este día es un día muy especial. ¿Saben que en un día como hoy se levantó el Señor Jesucristo de los muertos? Por la gloria del Padre. ¿Saben que en este día Dios espera que su pueblo se reúna para que le alabe y le adore en espíritu y en verdad? Espera toda la semana y en este día dice: mi pueblo me va a adorar en la tierra y yo escucharé, porque hay una conexión espiritual entre Dios y sus hijos. Mire, Pablo enseña, hermanos, el tercer asunto. Yo creo que no lo vamos a tratar por el tiempo. El tercer asunto, hermanos, es que somos sepultados con Cristo, somos nuevas criaturas y ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Esto lo necesitamos entender con mucha claridad. Está dentro del punto número 1. Debemos tener un claro entendimiento de nuestra condición actual. Somos el cuerpo de Cristo. Aquel cuerpo que Saulo de Tarso perseguía, aquel que encarcelaba, aquel que golpeaba e incluso llegó a matar, somos ese cuerpo, aquí en la tierra. Un cuerpo espiritual de Cristo. Por eso en la primera de los Corintios capítulo 12, verso 27, nada más lo voy a leer y con eso hemos terminado. Hoy por la tarde continuaremos con nuestro estudio. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En la tarde, hermanos, estaremos analizando este pasaje, estaremos analizando este punto y si Dios permite pasaremos al punto número 2. Vamos a tener un receso de 5 minutos y después continuamos con la segunda parte de la oración.